Buenos días, bienvenidos iglesia a este tiempo en el que no solamente exaltamos el nombre de nuestro Señor por medio de la alabanza, exaltamos el nombre de nuestro Señor por medio de su palabra predicada, amén. Antes de poder orar esta mañana y abordar el texto que estaremos estudiando, quiero pedirte si tienes en tus manos la Biblia, ir a 2 Timoteo 3:16, y creo que la mayoría de ustedes conoce este texto. Igual se los quiero leer solamente como una noción básica esta mañana para entender y meditar. Mientras escuchamos la palabra de Dios, dice 2 Timoteo 3:16, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Y permítame solo mencionarte esto: todos de nosotros esta mañana necesitamos la palabra de Dios. Necesitamos la escritura para que sea útil para nosotros esta mañana, para enseñarnos, para corregirnos, para reprendernos, para instruirnos en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Todos de nosotros esta mañana necesitamos la instrucción de Dios. Necesitamos la palabra de Dios. Y hay una convicción en Esdras que me encantaría que podamos leer esta mañana rápidamente. Y dice así la palabra de Dios. En Nehemías capítulo 8. Y dice así, 8 versículo 1. Todo el pueblo se reunió como uno solo hombre en la plaza, como un solo hombre en la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas, y pidieron al escriba Esdras que trajera el libro de la ley de Moisés que el Señor había dado a Israel. Entonces, dos convicciones muy importantes esta mañana. Primero, necesitamos la palabra de Dios para instrucción, y segundo, la convicción, creería yo, súper importante para nosotros, es que lo que necesitamos hoy entonces es que la persona frente a ustedes traiga el libro y nos enseñe el libro y nos muestre lo que Dios quiere enseñarnos a nosotros a la luz de su palabra. Entonces quiero pedirte orar pensando en estos dos textos, que hoy necesitamos ser enseñados de la palabra de Dios. Ciertamente ustedes no necesitan mis consejos, por muy buenos que pudieran ser, suponiendo que fuesen buenos. No necesitan eso. Lo que necesitan es la instrucción de Dios. Amén. Y entonces oremos al Señor que eso sea lo que hoy hacemos esta mañana aquí, escuchar su voz. Oremos. Padre, te damos gracias por tu infinita misericordia y bondad, Señor, de permitirnos reunirnos, Señor, como un solo cuerpo, como un cuerpo en ti, Señor, para escuchar, Dios, tu instrucción, para escuchar, Señor, tu palabra, para ser vivificados por medio de ella, para que nosotros podamos, como dice tu palabra en 2 Timoteo 16 y 17, ser enteramente preparados, Señor, instruidos para toda buena obra. Señor, nuestra convicción debe ser: llévanos a tu palabra, trae tu palabra, abre nuestros ojos para poder ver la instrucción, nuestros oídos. Quita, Señor, cualquier obstáculo que se levante en contra de tu palabra, y que podamos someternos a tu señorío por medio de este tiempo de exaltación y de oración de tu nombre. Señor, lo necesitamos realmente. No hay ninguna persona aquí presente que pueda decir que no necesita la instrucción tuya, Señor. Todos de nosotros necesitamos ser instruidos, guiados, Señor, por medio de tu palabra. Y Dios, hoy venimos y espero, Señor, con un corazón humilde, quebrantado delante de ti, para escuchar tu voz y ser instruidos por ti. En tu nombre oramos, amado Señor. Amén y amén. Entonces, hermanos, quiero invitarlos a ir a Romanos 11. Continuamos estudiando estos capítulos del Romanos 11. Y recuerden que esto es una porción que debe leerse unida, 9, 10 y 11. Y vamos a estar leyendo 11 hasta el 15. Así que, honrando la palabra de Dios, leemos la escritura y dice así, Romanos 11. Digo entonces, ¿acaso tropezaron para caer? De ningún modo, pero por su transgresión ha venido la salvación a los gentiles, para causarles celos. Y si su transgresión es riqueza para el mundo, y su fracaso es riqueza para los gentiles, ¿cuánto más será su plenitud? Pero a ustedes, pueblo gentiles, entonces, puesto que yo soy apóstol de los gentiles,
honro mi ministerio, si en alguna manera puedo causar celos a mis compatriotas y salvar a algunos de ellos. Versículo 15, porque si el excluirlos a ellos es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión, sino vida de entre los muertos? Llegaremos hasta ahí esta mañana y confío en el Señor que Él va a instruirnos, guiarnos, moldearnos a través de estos textos. Así que antes de que podamos abordar en cuestión los textos que acabamos de leer, quiero que mantengas en mente que Pablo ha estado enfatizando en Romanos 9, 10 y 11 la fidelidad de Dios. Dios es fiel a sus promesas, amén. Ese es el énfasis que podemos de manera general rescatar de estos 3 capítulos. Dios es completamente fiel. Recuerda que el apóstol Pablo ha dirigido esta carta a una iglesia que está compuesta no solamente por creyentes gentiles, sino también por creyentes judíos. Y en este caso, el apóstol Pablo tiene una audiencia en Roma que es mayoritariamente gentil, cristianos gentiles. Entonces, el apóstol Pablo aborda la inquietud que podría estar reinando dentro de la iglesia. De hecho, él va a apelar a la unidad en Romanos 12, Romanos 14, y lo veremos en su momento, pero él está abordando la inquietud predominante en los capítulos 9, 10 y 11. ¿Y por qué lo aborda? Porque en el capítulo 8 ha dicho que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y quizás la idea predominante en ese momento es, entonces, si no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, si nuestra victoria es segura en Cristo Jesús, ¿qué ha pasado con el pueblo de Dios? ¿Qué ha pasado con Israel? Es evidente, es obvio en la audiencia, en el contexto de la iglesia en Roma, de que la mayoría de los cristianos son gentiles. Ellos podrían estarse cuestionando, preguntando. Incluso podemos asumir que hay un tipo de rechazo hacia el pueblo de Dios, hacia los judíos. No solamente en el contexto histórico, los judíos fueron usados para perseguir a cristianos en el tiempo de Roma. Entonces hay una actitud, ¿no? De diferencia. Ellos podrían estar diciendo, Dios ya no tiene nada que ver con este pueblo, ahora nosotros somos el pueblo bendecido. Las preguntas que podrían estarse abordando en estos 3 capítulos es, ¿qué ha pasado con Israel entonces? ¿Qué ha pasado con las promesas de Dios? ¿Ha fallado Dios en su plan? ¿Ha fallado Dios en sus promesas? ¿Ha cambiado Dios de parecer? ¿Dios ha hecho un plan B y por eso ahora los gentiles están creyendo? ¿Ha cambiado Dios de parecer? ¿Ha rechazado Dios a su pueblo? Son las preguntas que están presentes en estos 3 capítulos y continúa abordando el apóstol Pablo en Romanos 11. Y si pensamos por un momento en esto, estas preguntas que acabamos de hacer son preguntas que solemos hacernos tú y yo, principalmente cuando estamos pasando por momentos de dificultad, principalmente cuando estamos pasando por momentos de estrés, de incertidumbre, de angustia. Principalmente nos cuestionamos y cuestionamos no solamente la circunstancia, principalmente cuestionamos a quién, a Dios. ¿Y qué es lo que solemos cuestionar primero? La fidelidad de Dios. Porque lo que estamos viendo de frente a nosotros es incertidumbre, es caos, no está pasando como nosotros queremos, no está ocurriendo lo que nosotros deseamos, no está ocurriendo como nosotros planificamos nuestra vida y empezamos a caer en angustia, en desesperanza, en estrés, en preocupación. Son las mismas preguntas. ¿Dios ha fallado? Y si Dios falló con su pueblo, entonces, ¿qué esperanza tenemos nosotros como gentiles? En Romanos 11:11, el apóstol Pablo continuará en su argumento de proclamar la fidelidad de Dios, de exaltar que Dios sigue siendo fiel. Entonces, la conclusión del apóstol Pablo para nosotros como iglesia, tanto para su audiencia como para nosotros, es que nosotros podemos confiar plenamente en las promesas de Dios. Hermanos, el apóstol Pablo está diciéndonos a través de esta carta, Dios continúa siendo fiel. Ha sido fiel a lo largo de la historia y continuará siendo fiel porque Dios no puede negarse a sí mismo. Los cristianos gentiles podrían caer en el orgullo de pensar que ahora, como gentiles, como la iglesia es predominantemente gentil, podrían pensar, Dios, ahora a los ojos de Dios somos más especiales, somos más importantes. Somos mejores, incluso llegar a pensar de que la iglesia gentil es un reemplazo del pueblo judío. Y el apóstol Pablo quiere dejar claro, de hecho quiere exhortar al pueblo gentil a no pensar así, a no querer trazar un plan pensando que nuestro plan, de hecho les dice, no sean sabios en su propia opinión.
y les dice, piensa en el plan que yo he trazado y sométete a él, confía en mis promesas. Pablo de hecho nos ha exhortado a eso, a no caer en el orgullo, lo veremos la próxima semana, de no caer en orgullo, arrogancia, autojusticia, que puede ser, ¿no?, lo que está ocurriendo en la iglesia en ese momento. Ahora solo piensa en eso, cómo podemos meditar y hacerlo personal, porque cuando vivimos una vida de rutina en la que controlamos aparentemente casi todo, ¿no?, nuestra disciplina espiritual, lo que hacemos y no hacemos, nuestro conocimiento, tendemos naturalmente a interpretar las escrituras a nuestra conveniencia, entonces llegamos a pensar que nuestra actitud ante Dios es mucho mejor y superior a las de los demás, ¿no? Tenemos un sentido de autojusticia en nosotros porque nos ponemos a nosotros como el estándar, y esto podría estar afectando la iglesia en Roma, de que los cristianos gentiles piensen de que ellos son mucho mejores que el pueblo cristiano judío. Debemos tener en cuenta la hostilidad presente en los dos grupos, ¿no? Es algo que se ha abordado en el libro de los Hechos. Están discutiendo, seguiremos cumpliendo las festividades, seguiremos comiendo todas las comidas. Hay esa lucha, y el apóstol Pablo quiere que entendamos el plan de Dios en su fidelidad, y por medio de este plan poder tener unidad como creyentes. Pablo está llamando a los gentiles a no ser arrogantes, y Pablo está llamando al pueblo judío a poner su mirada en el Señor. Ambos deben confiar en Dios. Entonces, la enseñanza que puede estar saliendo de estos textos es: no ignores a Dios. No ignores a Dios, no ignores sus planes. Y Pablo quiere recordarnos eso a nosotros como creyentes. No ignores a Dios y sus planes. Solemos, en los momentos de dificultad de nuestra vida, ignorar a Dios. Aunque pensamos, ¿por qué Dios me ha dejado? ¿Por qué Dios me ha abandonado? ¿Por qué estoy sufriendo esto? Pero el hecho que, aunque mencionemos a Dios en nuestra queja, en nuestra murmuración, en nuestras preocupaciones, quizás hemos olvidado y abandonado nosotros a Dios. Porque el hecho de que estamos preocupados por las circunstancias nos hace meditar o ver la circunstancia real en la que estamos. Hemos despreciado a Dios y hemos olvidado a Dios. Y eso es lo que el apóstol Pablo quiere mostrarnos y enseñarnos en estos textos. Así que lo que primero que quiero que veas es la invitación que está ahí presente por medio de las escrituras. Nos han sido dadas para enseñarnos, nos han sido dadas para que sean de testimonio para nosotros. Y lo primero que podemos ver entonces es la invitación de Dios. Dios sigue insistiendo, ¿no? Son 3 capítulos en los que está mencionando, ¿no?, su gracia, su misericordia, su elección, su fidelidad, su misericordia bondadosa. Dios nos sigue invitando a confiar en Él, sabiendo que sus planes son mejores, más altos que los nuestros. Dios sigue invitándonos como iglesia a confiar en eso. Dios sigue diciéndonos 3 capítulos constantes acerca de la fidelidad de Dios. Entonces este texto vuelve a mencionar, ¿no?, el plan de Dios. De hecho, el apóstol Pablo lo va a enseñar a la iglesia en Roma, pero sigue siendo una invitación de Dios para nosotros a confiar en Él, sabiendo que sus planes son mejores y más altos que los nuestros. ¿Recuerdas que la semana pasada yo te dije que había 2 formas de ayudarnos a interpretar Romanos 11, y una era la gracia de Dios y la otra la sabiduría de Dios? Entonces Dios te está invitando a ti, ¿no?, que cuando mires las circunstancias, no solamente mires las circunstancias, sino que mires a través de ellas el plan soberano de Dios en cada una de las cosas que Él nos permite experimentar. Y entenderás por qué llegamos a esta conclusión. En el verso 11 el apóstol Pablo nos continúa diciendo: Dios tiene el control, Dios está en control, Él nunca ha perdido el control, nada de lo que está pasando se ha salido de sus manos. No es descontrol lo que el apóstol Pablo ve, él mira control soberano de Dios. Es decir, Él nos sigue llamando a confiar en el Señor, por ende a confiar en sus planes y en sus procesos, ¿no? Necesitamos confiar en Dios para poder descansar en sus planes y confiar en los procesos que Dios nos invita a pasar. Porque hay una promesa en los Salmos que dice así, que aunque ande en valle de sombra de muerte, y eso es una promesa que ocurrirá en la vida de los creyentes, pasar por valles de sombra de muertes para purificación de su alma, de su fe y de sus creencias en el Señor, hay una promesa adicional.
aunque yo ande en el valle de sombra de muerte, no temeré, porque el Señor está ¿con quién? Con nosotros. Dos promesas. Una que no nos gusta tanto, de que tú pasarás por valle de sombra de muerte, y la otra que nos encanta, queremos que Dios esté con nosotros. Pero necesitamos experimentar ambas cosas. ¿Por qué? Porque Dios nos está invitando a confiar no solo en Él, sino en su plan y en sus procesos. Amén. Veamos esto en el Salmo 33:11. Lo que Pablo está diciéndonos en Romanos 11, lo que continúa enseñándonos en Romanos 11, es esa invitación divina, celestial, de parte de Dios hacia nosotros, invitándonos a confiar en Él. Es que las promesas y el plan de Dios no pueden ser eliminados, no pueden ser frustrados, aún a pesar de la dureza de Israel. Esas promesas están ahí, porque el Señor está diciendo que, aunque Israel ha rechazado al Señor, eso no ha detenido el plan de Dios. Dios no ha terminado con su pueblo. De hecho, Él está declarando una esperanza futura. Y esto debe ser alentador para nosotros como creyentes. Debe ser alentador para ti y para mí. ¿Por qué debe ser alentador? Porque Dios tiene un plan que no puede ser frustrado. Dios tiene un plan que no puede ser frustrado. Salmo 33:11, pero los planes del Señor se mantienen firmes para siempre. Sus propósitos nunca serán frustrados. Nuestra lucha en las circunstancias es ver las circunstancias y pensar de que Dios ya no tiene el control, de que Dios ya ha perdido el control, de que Dios ya no va a poder obrar en favor de nosotros porque las circunstancias nos abruman, sobrepasan nuestras capacidades. Y gloria a Dios porque lo hace, porque Dios nos está enseñando que no es a tu manera. Los planes de Dios sobrepasan nuestro entendimiento. Eso lo puedes ver en el Salmo 8, cuando el rey David se refiere a la voz de los niños, de los bebés, de los infantes, y que por medio de la voz de los bebés, dice, Dios mostrará su fortaleza. ¿Y qué está diciendo David? Escribe este Salmo. ¿Qué está diciendo? Quizás tiene en mente la promesa hecha en Génesis 3:15 y 16. La simiente de la mujer iba a aplastar la cabeza de la simiente de la serpiente. Un bebé que es quizás la figura más ingenua, débil que podemos tener en nuestra sociedad, ¿no? Y Dios está diciendo que usaría lo más débil de este mundo para destrozar los planes de Satanás. ¿Y por qué? Porque los planes de Dios no pueden ser frustrados de ninguna manera. Dios sigue siendo soberano, Dios sigue estando en control. Veamos 3 formas de traducción del verso 11 para que nos den una idea de qué está hablando el apóstol Pablo. Nueva Biblia de las Américas traduce la primera parte de Romanos 11. Digo entonces, ¿acaso tropezaron para caer? Recuerda que en el contexto el apóstol Pablo está hablando ¿de quién? De Israel. No está hablando de los gentiles, no está hablando de la iglesia, está hablando de Israel. ¿Acaso tropezaron para caer? Versículo 11 en la Nueva Traducción Viviente, que nos da un poco más de claridad. ¿Acaso el pueblo de Dios tropezó y cayó sin posibilidades de recuperarse? Ahora pregunto, ¿acaso tropezaron para no volverse a levantar, para no volver a levantarse? La Nueva Biblia, la Nueva Versión Internacional. La respuesta para esta pregunta es no. No ha pasado eso de ninguna manera. Y recuerda que este negativo en griego es enfático, prácticamente es como que si lo estuviera gritando. Es como que si lo tuvieran en negría, ¿no? Para que nosotros, como que si fuese un título de un artículo. Él quiere que entendamos de que Dios no ha rechazado a su pueblo. De hecho, debemos entender que lo que acontece para el pueblo de Israel es algo temporal, y lo veremos en las próximas semanas. La respuesta de Pablo a esto es de ninguna manera. ¿Por qué sigue mencionando esto? Porque su argumento principal es que Dios no ha fallado. Él continúa siendo fiel. Y esto debe animarnos. ¿Por qué? Porque muestra la gran misericordia de Dios por un pueblo que no merece misericordia. Muestra la misericordia de Dios. Recuerda esto, Pablo está enfatizando que no es por obras, sino por gracia. No puedes despegar el capítulo 11 de Romanos del capítulo 1, ¿no? Donde dice que no nos avergonzamos del evangelio porque es poder de Dios para salvación, primeramente de ¿quiénes? ¿Qué dice el apóstol Pablo? Los judíos. Y después nosotros, ¿quiénes? Hablando a la iglesia gentil, los gentiles.
En Romanos 11:25, puede buscarlo y leerlo rápidamente, el apóstol Pablo nos dice que a Israel le aconteció un adormecimiento parcial. Dios va a quitar la ceguera, Dios va a quitar su sordera. ¿Para qué? Para cumplir los propósitos de Dios. Lo que para la iglesia en Roma en ese momento podía ser, Dios ya no tiene nada que ver con este pueblo, Dios ya no va a cumplir sus promesas. Dice el apóstol Pablo, no quites a Dios de su trono. Aunque lo que parece para nosotros es lo más lógico y obvio, Él dice, vuelve a poner su mirada en el Señor y espera en Él. Dios traerá, dice, he dicho que ha salvado y seguirá salvando un remanente y su plan continúa con su pueblo. Dios quitará esa ceguera de su pueblo. Dios quitará esa sordera de su pueblo para que se pueda cumplir lo que Jeremías 31:31 dice. Vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. Por favor, no quites Jeremías 31:31 de su contexto. Él está hablando a una nación en el exilio. ¿Y cuál es esa nación? Pues la nación de Dios. ¿Ok? Versículo 32 de Jeremías 31, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Mi pacto que ellos rompieron, aunque fui un esposo para ellos, declara el Señor. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré, entonces yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Este es un texto que está hablando acerca de quién es, del pueblo judío. Pero podemos ver eso también en nosotros. Ya Él lo ha dicho en Romanos 9, que Él ha llamado al que no era su pueblo, su pueblo. Entonces, si puedes ver, el apóstol Pablo no está negando las promesas de Dios, pero también nos está incluyendo a nosotros en esas promesas. Somos parte de la promesa de Dios. Dios sigue siendo fiel. Dios abrirá sus ojos de su pueblo, de sus elegidos, de los que Él ha llamado al arrepentimiento, como abrió los ojos contigo y conmigo. Dios no va a actuar de manera distinta, porque el plan de salvación no son dos planes de salvación. Dios seguirá actuando consecuente a su carácter y a sus promesas. Desde Génesis 3:15 está el anuncio del Mesías. Entonces no podemos decir que el pueblo de Israel, el Israel de Dios, va a salvarse por otros medios. Cuando Dios ha sido enfático en su palabra, decirnos que no es por sus obras, no es por su linaje, sino que Dios ha escogido para sí un remanente a través y a lo largo de la historia, y hará algo en el futuro donde su nombre será completamente glorificado, no los hombres. Es lamentable quizás que muchas veces ponemos más atención en Israel que en el Dios que salva. Y lo que Pablo está enfatizando aquí no son los dos pueblos, son beneficiados de la gracia de Dios. Pero Pablo está enfatizando ¿qué? La fidelidad de Dios. Y eso deberíamos de celebrar, ¿no? En Romanos 9:15, recuerda esto, Él tendrá misericordia del que quiere tener misericordia. Y tendrá compasión de quien Él quiera tener compasión. Y más adelante, en Romanos 9:21, nos dice al contrario, ¿quién eres tú, hombre, que le contesta a Dios? ¿Dirá acaso el objeto moldeado al que lo moldea, ¿por qué me hiciste así? Si Dios ha decidido tener misericordia, no solo de gentiles, pero también de judíos, ¿quién somos nosotros para ser tan arrogantes de pensar de que Dios no debería actuar de manera misericordiosa con Israel, con los judíos? Somos tan arrogantes en nuestra forma de ver el cristianismo porque pensamos de que nosotros estamos bien siempre. Y pensamos que no hay otro cristianismo como el que nosotros vivimos. Llegamos a enorgullecernos tanto de la forma, de lo que hacemos, de donde estamos, que convertimos la iglesia en una marca, ¿no? Y pensamos que fuera de ese grupo no hay salvación. Pero eso es evidentemente falso, hermanos, porque Dios sigue obrando poderosamente. Quizás nuestra expectativa sobre el cristianismo en Nicaragua es pesimista porque vemos de 100 iglesias, quizás 2 o 3 iglesias están predicando el evangelio y las otras 97 están viviendo para su gloria y su honra.
Y pensamos, wow, Señor, qué difícil, qué contexto más duro. Hay 100 iglesias y aquí las iglesias abundan. Solo en este sector hay 4 iglesias. En el sector, en esta franja y de la rotonda para acá, 4 iglesias. Y pensamos, Señor, ¿qué estás haciendo de estas 4 iglesias? ¿Cuáles predican la palabra de Dios? Y podríamos pensar, Señor, qué difícil, pero también podríamos caer en el orgullo. Yo pertenezco a una mejor iglesia por X o Y razón y ponemos nuestra lista. Pero no seas arrogante porque Dios continúa trabajando. ¿Sí? Ese es mi llamado como pastor de esta iglesia. A no caer en el orgullo de pensar de que solo en esta iglesia se predica el evangelio. Porque no es verdad. Esta iglesia tiene a lo sumo 15, 16 años de existir. No puedes decirme que Dios se olvidó de Nicaragua y hace 16 años empezó a haber predicación bíblica. Dios está aquí mucho antes que tú, obrando para la gloria de su nombre. Eso no significa que tienes el derecho de criticar, maldecir la iglesia de Cristo. Esta no es su iglesia en el sentido de que te pertenece a ti. Así que ten mucho cuidado cuando levantas una observación en contra de la iglesia de Cristo. Amén. Entonces, qué interesante eso, ¿no? Porque la invitación se convierte en una convicción para nosotros. Número 2, podemos confiar en Dios sabiendo que sus planes son mejores y más altos que los nuestros. Eso no es una competencia entre Dios y nosotros. ¿Quién es más inteligente que Dios? ¿Quién está a la altura de Dios? ¿Quién puede ver las cosas de Dios? Necesitamos confesar esto en nuestros corazones, en nuestras vidas, que sus planes están abismalmente más lejos que los nuestros. Que su sabiduría es mucho más alta que la nuestra. De hecho, deberíamos venir con temor y temblor a Dios, porque podríamos estar mal interpretando las Escrituras y viviendo a la luz de una mala interpretación de las Escrituras. Debería darnos temor reverente porque Dios nos invita a confiar en Él. Como un acto de humillación, decir, Señor, tus planes son mejores. Tus planes son más altos que los nuestros. Dios no solo nos invita a confiar en Él, Él nos permite confiar en Él. Él quiere que nos soltemos a su voluntad. Él quiere que le conozcamos por lo que Él es. Es decir, hermanos, no deberíamos dudar del poder de Dios ni de sus caminos. No pierdas de vista el argumento del apóstol Pablo. Esto debe volar nuestra mente, porque si nos tocara a nosotros definir un plan para la salvación tanto de gentiles y judíos, ¿qué hubiésemos hecho? ¿Por dónde hubiésemos empezado? Mientras te leo los versos 11, 12 y 15, quiero que mires un cuadro que estará en sus pantallas, para que mires el plan de Dios. Te leo 11, 12. Dice así. Romanos 11. Digo entonces, ¿acaso tropezaron para caer? De ningún modo. Pero por su transgresión ha venido la salvación a los gentiles, para causarles celos. ¿Cuál es la razón de ese celo? Dios simplemente quiere restregarles en la cara que tiene otro pueblo. ¿Acaso Dios simplemente quiere hacer esto para decirles, ahora tengo a alguien mucho mejor que ustedes conmigo? No, hay una razón. Y recuerda que la raíz de celos también es búsqueda. Él está empujándolos ¿a qué? A buscarle a Él. Entonces, la transgresión, el pecado, la rebelión, la obstinación ha venido a ser lo que Dios ha usado para salvar al gentil, a nosotros. Pero la razón de salvar al gentil tiene un propósito también. ¿Cuál es? Salvar al judío, causarle celos. Versículo 12. Y si su transgresión es que riqueza para el mundo, y no está hablando de todo el mundo, en el contexto tenemos que entender que ese mundo es gentil, los gentiles. Y su fracaso es riqueza para los gentiles. ¿Puedes ver los paralelos? ¿Cuánto más será su plenitud? El apóstol Pablo está diciendo que habrá una plenitud para el pueblo judío. Versículo 15, porque si al excluirlos a ellos es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión? Y esta es una admisión doble, la admisión a la vid,
una admisión al olivo, pero también el reconocimiento de este pueblo de que del evangelio, porque no hay otro camino para la salvación que no sea por medio de Cristo. Sino, mira cómo concluye esta celebración. El argumento del apóstol Pablo es de ir de menor a mayor. Él está diciendo que la transgresión causa la puerta abierta al evangelio a los gentiles. Pero a su vez la salvación de los gentiles causa un celo en su pueblo. ¿Para qué? Para salvación. Y esa salvación, dice, de los judíos traerá una bendición mayor a los gentiles. Una riqueza mayor, una plenitud mayor. Y el apóstol Pablo termina con esto diciendo, una admisión que termina en vida de entre los muertos. Por supuesto, debemos celebrar eso. Después de leer esto, lo único que podemos decir es, wow, Señor, cuán asombrosos son tus planes. Cuán asombroso eres, Señor. ¿Cuál es el fin de esto? ¿Acaso no es que nosotros caigamos de rodilla en asombro ante la sabiduría de Dios? Nunca hubiésemos ideado un plan así. Y eso solo muestra el poder de Dios, el control de Dios, cuán asombroso es Dios. Podríamos caer en el error de admirar solamente su plan, admirar solamente su proceso, pero estaríamos perdiendo la dirección del apóstol Pablo, es admirar a Dios. Por eso en Romanos 11:33 él inicia su doxología diciendo esto: oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Está más allá de nuestro entendimiento. Está más allá de nuestra lógica de que la transgresión de Israel es para la salvación de los gentiles y la salvación de los gentiles es para traer a su pueblo. Y cuando Dios traiga a su pueblo, traerá bendición mayor a nosotros como iglesia, como pueblo. Cuando ves la sabiduría de Dios, la perfección de Dios, el poder de Dios, la majestad de Dios, solo puedes caer abrumado ante su gran poder. Y es lo que Pablo está recalcando y una y otra vez. Es decir, solo podemos decir cuán asombroso eres, Señor. Porque en la transgresión tuviste lo que más nadie pudo ver: la salvación de un pueblo gentil. Y a través de la salvación de este pueblo gentil, Señor, tuviste la salvación de tu pueblo. Y a través de la salvación de tu pueblo tuviste una recompensa mucho mayor para la iglesia gentil y para el pueblo judío como un solo pueblo, para la gloria de tu nombre. ¿Acaso Dios no es asombroso? Digo, piensa en eso por un momento cuando tenemos la duda de pensar de que Dios tiene todos los hilos unidos en su poder. ¿Acaso eso no es poder realmente? Qué grande es la sabiduría de Dios, qué grande es el poder de Dios, qué grande es la majestad de Dios. Y esos textos han estado ahí siempre, al menos desde que compraste tu Biblia. Han estado ahí para decirnos lo mismo y una y otra vez, que Dios es asombroso. Realmente es triste cuando sacamos, ¿no?, a Dios del texto y empezamos a discutir a qué se está refiriendo, y lo veremos la próxima semana, cuando el apóstol Pablo dice que todo Israel será salvo. Y sacamos a Dios de ahí. Señor, ¿pero por qué vas a hacer eso? O Señor, no está hablando de Israel. Pero Dios está hablando claramente que Él tiene un plan, ¿no?, que no puede ser frustrado, que no será frustrado. Es un plan asombroso, porque Él es un Dios asombroso. Eso tiene grandes implicaciones para nosotros, hermanos, porque es el Dios que servimos. Solo pienso, cuando leo estos versículos del 11 al 15, pienso en Romanos 8:28, y dice así: y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien, ¿no? Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Y Dios nos ha dicho que ha llamado a un pueblo gentil para sí. Y nos ha dicho que tiene un pueblo judío para sí. Y de los dos pueblos, dice el apóstol Pablo, ha hecho uno solo. ¿Eso no es asombroso?
la transgresión de Israel es lo que Dios ocupa para traer la bendición a los gentiles. Míralo esto en la historia. Hechos nos enseña algo poderoso. Vamos a Hechos 13, 45 al 48. Pero cuando los judíos vieron la muchedumbre, antes en el contexto, Pablo está predicando el evangelio a judíos, ¿ok? Que yo te animo a que lo puedas leer. Versículo 45, pero cuando los judíos vieron la muchedumbre, se llenaron de celo, pero no le buscaron, ¿no? Y blasfemando contradecían lo que Pablo decía. Recuerda que están en estupor, un espíritu de adormecimiento. Versículo 46, entonces Pablo y Bernabé hablaron con valor y dijeron, era necesario que la palabra de Dios fuera predicada primeramente a ustedes, pero ya que la rechazan y no se juzgan dignos de la vida eterna, así que ahora nos volvemos a los gentiles porque así nos los ha mandado el Señor. Te he puesto como luz para los gentiles a fin de que lleves la salvación hasta los confines de la tierra. Versículo 48 de Hechos 13, oyendo esto, quienes los gentiles se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron, ¿quiénes dice? Cuantos estaban ordenados a la vida eterna. El rechazo de Israel, Dios lo usó para traernos a la salvación a nosotros. ¿Acaso eso no es asombroso? Hemos escuchado esta frase quizás muchas veces, Dios cierra puertas, pero abre otras. Y aquí está cerrando la puerta momentáneamente para el pueblo judío, pero ha abierto la puerta en par para el pueblo gentil. Ahora la pregunta es para todos, ¿no? Dice el texto que aquellos que habían sido ordenados para creer. En Hechos 28, 24, 28, el apóstol Pablo nuevamente dice, algunos eran persuadidos con lo que decía, pero otros no creían. Al no estar de acuerdo entre sí, son judíos, comenzaron a marcharse después de que Pablo dijo una última palabra. Bien habló el Espíritu Santo a sus padres por medio de Isaías el profeta diciendo, ve a este pueblo y di, al oír oirán y no entenderán, y viendo verán y no percibirán, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible y con dificultad oyen con sus oídos y sus ojos están cerrados. De otro modo verían con los ojos, oirían con los oídos y entenderían con el corazón y se convertirían y yo los sanaría. Sepan, por tanto, que esta salvación de Dios ha sido enviada a los gentiles, ellos sí oirán. ¿Quiénes son los que sí oirán? Los que han sido destinados para creer. Pero lo que quiero que mires es que Dios utilizó la incredulidad de un pueblo como plataforma de lanzamiento para el evangelio para todo el mundo. No solo estamos hablando de nosotros como creyentes en este pequeño espacio de tiempo que Dios nos ha permitido vivir. Dios utilizó la transgresión del pueblo, el rechazo del pueblo como plataforma para enviar sus predicadores a todo el mundo. Eso es asombroso. Lo que parece mal al hombre, desde la perspectiva de Dios, Dios lo usa ¿para qué? Para el bien. La transgresión la usó para el bien de la salvación de los gentiles. Dios hace que todas las cosas cooperen de acuerdo a qué, a su plan, a sus propósitos, a sus designios, pero principalmente a su carácter. Él es un Dios de amor y misericordia. Nos ha alcanzado por medio de su amor. Podemos decir cuán misericordioso es el Señor que trae bendición a los suyos, aún en la situación más adversa. Cuando el pueblo era afligido en Egipto, dice la Escritura, cuando lees el relato de Moisés, que el pueblo, aún con la opresión, la persecución, siendo esclavizados y poniendo más cargas al pueblo judío, ¿qué pasaba? Se multiplicaban, seguían creciendo. ¿Qué pasó con la iglesia primitiva cuando empezó la persecución? La iglesia creció, creció y creció. Dios es misericordioso, que a través de los momentos de crisis, Él convierte la maldición que puede estar aprisionando nuestros corazones para la gloria de su nombre. Él, siendo un Dios misericordioso, nos trae la bendición aún en la situación más dura y difícil en la que podemos enfrentar.
¿Qué te enseña esto entonces del carácter de Dios? ¿Cómo esto debe afectar tu vida? Dios siempre gana, hermanos. Sus propósitos no pueden ser frustrados. Dios puede traer abundante bendición aún en medio de la crisis más profunda. ¿Tú crees eso? Que Dios puede traer abundante bendición aún en medio de la más profunda crisis. Porque si Él trajo de la transgresión salvación, ¿acaso Dios no podrá mantener sus promesas bajo cualquier circunstancia? Te pregunto nuevamente, iglesia, si Él trajo bendición de la transgresión, ¿no podrá Dios mantener sus promesas en cualquier otra circunstancia? Claro que sí puede. Porque el argumento del apóstol Pablo en Romanos 9, 10 y 11 es: Dios es fiel y no fallará a sus promesas. Que los planes que estamos siguiendo no lucen como nosotros queremos, no significa que Dios ha fallado. Debemos confiar en que el proceso, el camino que Dios ha trazado para nosotros es por nuestro bien. Es para que nos podamos glorificarle y exaltarle. Dios está obrando por el bien de los que Él ama. No puedes acusar a Dios de negligente, no puedes acusar a Dios de olvidarse de nosotros como su iglesia y su pueblo. No puedes acusar a Dios de que Él no está haciendo. ¿Qué estás haciendo, Dios? ¿Por qué permites esto? Confía en el Señor. Confía en el Señor, descansa en el Señor. Él es misericordioso, que puede traer bendición aún en la crisis más severa. Esto es cierto, hermanos. Podemos verlo a lo largo de la historia de la redención, cómo Dios ha traído bendición a través de crisis profundas. Dios siempre está obrando. Cuando tú no ves a Dios obrar, Dios está obrando. Cuando tú no escuchas a Dios obrar, Dios está obrando. Aún en los silencios, Dios continúa obrando. Esto es sorprendente porque muestra el plan de gracia de Dios, que a pesar de la corrupción, que a pesar del fracaso de Israel, Dios trajo bendición grande a nosotros como iglesia. Él lo dice, el apóstol Pablo: si Dios nos ha dado una salvación tan grande, y lo estoy parafraseando, ¿acaso no nos puede dar todo lo demás? ¿No dice eso el apóstol Pablo en Romanos 8? Si Él nos ha dado esto tan grande, refiriéndose a la salvación, del salir de la muerte espiritual a la vida eterna, ¿acaso Él no nos puede dar todo lo demás? ¿Por qué dudan? Porque somos faltos de fe. Necesitamos poner nuestra mirada en el Señor. No pierdas de vista a Dios. Eso es lo que el apóstol Pablo sigue enseñándonos, sigue mostrándonos. No pierdas de vista a Dios. Es algo muy importante que debemos aprender como iglesia. A menudo pensamos que todo lo que ocurrió en el pasado fue mucho mejor. Todo lo del pasado fue mucho mejor. Creo que tenemos una crisis de cosmovisión, porque siempre vemos el pasado mejor que lo que nos depara en el presente, en el futuro. Y la razón por la que tendemos a ver mejor el pasado es porque examinamos el pasado a la luz del presente, en lugar de simplemente esperar en el Señor, en su gloria. Nota lo que dice el texto, que esa bendición, esa riqueza va a ser de bendición para los gentiles, y esa bendición de los gentiles traerá más plenitud al pueblo de Israel. Y al final dice que esto será en vida de entre los muertos. Está refiriéndose hacia un futuro. Perdemos de vista a Dios y por eso tendemos a dudar. Ponemos nuestra esperanza en las cosas del pasado. Antes era mejor, todo era mejor. O nos anclamos en el presente. Dios no puede cambiar estas circunstancias. Dios no puede quitar estos tropiezos. Podríamos decir como creyentes: wow, qué impresionante la historia de la redención. Cómo Dios ha salvado a un pueblo a través de los años. Cómo Dios ha levantado grandes obras como el tiempo de la Reforma. Oh, qué impresionante, qué admirable. Oh, cómo Dios levantó predicadores como Spurgeon.
Oh, como Dios ha levantado teólogos como Jonathan Edwards. Oh, como Dios ha levantado evangelistas como George Whitefield. Oh, Señor, cuántos avivamientos ha hecho en el pasado. Y no está mal recordar lo que Dios ha hecho en el pasado. No es mi punto. El punto es que nos enfrascamos de que solo Dios ha actuado y obrado en el pasado. La razón de que tenemos tanto testimonio, y era tanto para Israel como para nosotros, en el pasado es que podríamos ver a la luz de la obra de Dios en el pasado hacia el futuro. Y por eso el apóstol Pablo está escribiendo de forma ascendente, no solo riqueza, sino plenitud, al punto de la glorificación. Pon tu esperanza en el Señor. La razón por la que nos frustramos con las circunstancias es que perdemos de vista a Dios. Él es todopoderoso y Él está en control de todo lo que ocurre en nuestras vidas como sus hijos. Piensa en las circunstancias que estás ahorita. Un matrimonio fracturado, relación fracturada, hijos fracturados en su relación con sus padres, padres con sus hijos, dificultades económicas y muchas más. Pon tu esperanza y tu mirada en el Señor. No pierdas de vista a Dios. Si tú pierdes de vista, nos ocurrirá como ilustración. Nos hundiremos en las tormentas de la vida. Los gentiles podrían pensar que su salvación en ese momento histórico era lo más grande que les había pasado. Y por supuesto era grande, ¿no? La salvación a los gentiles, que no era un plan nuevo, les recuerdo, eso está escrito en el Antiguo Testamento. Pero ellos pudieron haber pensado, no, por la novedad, por el momento, por la euforia, somos mejor que el otro pueblo. El pueblo judío podría haber pensado, oh, qué impresionante fue Dios antes, ¿no? Pero el apóstol Pablo está tomando los dos grupos y dice, no te enfrasques en tu presente, no te enfrasques en tu pasado, pon tu esperanza en lo que Dios está haciendo en el futuro. Él les dice, nada de lo que está ocurriendo hoy debe robarnos el hecho de que Dios mostrará su gloria en el futuro. Aunque Dios esté haciendo cosas muy poderosas hoy y lo glorificamos y exaltamos, no permitas que los destellos de gloria momentáneos en este mundo presente nos robe la gloria venidera en el Señor. Dios no tiene impedimento, Dios no tiene restricciones, Dios es Dios y Él se ha propuesto salvar. Y salvará a su pueblo judío y a su pueblo gentil, y los dos hará un pueblo que exaltará y glorificará su nombre. Dios ha fallado, el apóstol Pablo sigue diciendo de ninguna manera. Mira qué plan tan asombroso ha escrito el Señor. Dios ha fallado con Israel, no, mira lo que ha dicho. Él traerá salvación. Dios mantiene sus promesas, Dios es fiel. No pierdas de vista a Dios. Dios no ha terminado su trabajo. Tú sigues siendo trabajo de Dios actualmente. ¿Acaso eso no es lo que enseña el apóstol Pablo en Filipenses? Que Dios no ha terminado, no ha acabado la obra que ha iniciado en ti. El orgullo nos hace pensar de que ya en nuestra vida todo ha terminado, todo ha acabado. Somos seres tan orgullosos. Pero no pierdas de vista a Dios. La razón por la que crecemos en orgullo es que hemos perdido de vista a Dios. No pierdas de vista a Dios. Lo que está delante de nosotros como creyentes es mucho mejor. Él nos anticipa que Dios seguirá obrando. Él nos anticipa que Dios seguirá deslumbrando con su poder. Pasajes como estos deben movernos ¿a dónde? A la gratitud, ¿no? Porque mira el plan tan maravilloso para alcanzarnos. Ninguno de nosotros puede jactarse que se ha salvado por sus propias fuerzas, por sus propios medios, por sus propios méritos. Es debido a la bondad y la misericordia de Dios. Recuerda, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y ahora estamos vivos en Él. Estamos mucho mejor de lo que estábamos antes. Pero nunca estaremos mejor de lo que estaremos en eternidad.
Y eso es lo que Pablo está diciendo. Pon tu mirada en el Señor, descansa en sus planes. Él está haciendo una obra poderosa. Simplemente descansa y confía en el proceso de Dios, en los medios de Dios, en el poder de Dios, en el plan de Dios. No pierdas de vista a Dios. Él es el que tenemos que poner nuestra mirada, no en las circunstancias. Estos pasajes deben llevarnos a un amor práctico como iglesia. ¿Por qué digo esto? Mira el beneficio tan grande que hemos tenido de un pueblo que ha transgredido la ley de Dios, pero nos beneficiamos de ello. Ellos se benefician de la salvación de los gentiles y nos beneficiamos de la salvación de los judíos, al punto que hay plenitud, dice el apóstol Pablo. Eso es un gran principio para nosotros. Nos necesitamos como iglesia. ¿Acaso no es lo que él tocará en Romanos 12 y Romanos 14? De la unidad de la iglesia, de la unidad de los pueblos. Estos pasajes deben llevarnos a una actitud evangelística. Mira lo que dice Romanos 9, 1 al 3. Digo la verdad en Cristo, no miento, dándome testimonio, mi conciencia en el Espíritu Santo, de que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, mis parientes según la carne. Hay un deseo profundo del apóstol Pablo que él nos ha dicho en los versos 13 de Romanos 11, que él tiene un ministerio para ¿quiénes? Para los gentiles, y que él va a llevar este ministerio para que por medio de su ministerio, él dice, algunos en su tiempo presente, como el remanente de Dios, puedan ser salvados. Ahora, quiero que entiendas el punto aquí, porque él no le está hablando en esta porción a la iglesia judía. Él está diciendo, hermanos gentiles, yo tengo un ministerio que estoy llevando a cabo. Y lo llevo alegre, gozoso, porque estoy viendo todo el panorama de Dios. Que a través de mi ministerio, los gentiles son beneficiados. Y a través de la predicación del evangelio, cuando los gentiles creen, los judíos serán beneficiados. Por eso dice, me meto de lleno a la predicación del gentil. Como mi ministerio, dice el apóstol Pablo, siendo judío, porque esta podría ser la observación en contra del apóstol Pablo. Tú no amas a los judíos, tú eres un antisemita, un antijudío. Él dice, yo amo profundamente a los judíos, pero Dios me ha llamado a hacer mi ministerio en los gentiles, porque a través de mi ministerio vendrá la salvación de los gentiles. Más adelante el apóstol Pablo dice que hasta que el último gentil en los planes redentores de Dios sea salvados, vendrá la salvación de todo Israel. Solo quiero que pienses en eso por un momento. El hecho de entender el plan nos involucra en el propósito de Dios para nosotros como iglesia. Porque ¿cuál debe ser? Deberíamos estar más involucrados en el plan de Dios, haciendo lo que nos toca hacer. Principalmente orando por el pueblo judío que ha de ser salvo. Pero segundo, predicando el evangelio. Predicando el evangelio, orando por la salvación y predicando a los gentiles. ¿No es interesante que el rechazo por parte de Israel resulta en la conversión de gentiles? ¿Y no es interesante que la conversión de gentiles resulta en bendición para Israel? ¿Y no es interesante que la bendición de Israel resulta en una bendición para los gentiles? Ese es el plan divino, el que la bendición de uno redunda en el beneficio del otro. ¿Escuchaste eso? Ese es el plan divino, que la bendición de uno redunda en la bendición del otro. Estoy hablando de la manera general del plan de salvación. Aplícalo en la iglesia. Tu bendición, hermano, redunda en la bendición para mi vida. Tus pasos de fe, tus victorias en el Señor, tu integridad en la palabra de Dios, caminando para la gloria de su nombre. Eso es la victoria en la fe por medio de los méritos de Cristo. ¿Acaso eso no será de bendición para mi vida espiritual? Deberíamos estar más involucrados en el plan de Dios, haciendo lo que nos toca hacer, predicar a Cristo y este crucificado. Piensa en tu caminar de fe como creyente. Piensa en ello. En esta semana, en tu propio caminar de fe, en tu propio tiempo con el Señor, ¿ha sido de bendición para las personas que están a tu alrededor? En tus propios procesos de la vida cristiana, ¿está siendo de ánimo para los que están a tu alrededor? ¿Está siendo de ánimo para tu iglesia?
¿Estás siendo de ánimo para los tuyos? Piensa en la bondad de Dios, porque nos permite crecer, y a través de nuestro crecimiento otros crecen, y a través del crecimiento de otros nosotros crecemos. ¿Acaso eso no es sumamente poderoso? Tu crecimiento, hermano mío, me pertenece también a mí, en el sentido de que beneficia mi vida. Mi crecimiento espiritual, no solamente porque soy el pastor de esta iglesia, sino porque soy un hijo de Dios y soy parte de esta iglesia, te pertenece a ti. Y tú creces, yo crezco, ¿no? Tú creces, yo crezco. Yo crezco, tú creces. Y mientras crecemos en lo que solemos llamar iglesia, crecemos expandiendo el reino de Dios. Porque un día el Señor traerá salvación y pasaremos de muerte a vida eterna. Quizás el apóstol Pablo está anunciándonos esos destellos de glorificación donde estaremos con el Señor por toda la eternidad. Debes pensar en lo que Dios te ha dado en tu propia experiencia y caminar, y cómo eso puede ser de bendición para otros. Debes pensar en el llamado que Dios te ha hecho para predicar el evangelio, y cómo tu predicación es simplemente parte del plan de Dios para salvar a su pueblo. No solo gentil, sino también judío. Nos bendecimos, hermanos, unos a otros cuando estamos siguiendo la voluntad de Dios a nuestras vidas. Entonces, al escuchar el plan de Dios, ¿no deberíamos responder con gratitud por lo que Dios ha hecho? Tan maravilloso es el Señor, que ha usado la transgresión, el pecado y el rechazo para abrirnos a nosotros la oportunidad del evangelio. ¿Acaso no deberíamos ser más agradecidos? La falta de gratitud en nuestros corazones es porque pensamos, atribuimos, creemos que Dios nos ha salvado porque había algo salvable en nosotros. El plan reveló que no. Fue la misericordia de Dios que nos alcanzó la salvación. ¿Acaso no deberíamos descansar en las manos de Dios si Dios ha articulado un plan tan poderoso para salvar a su pueblo judío gentil, y que ningún obstáculo ha podido detener el progreso del plan de Dios? Que ni la incredulidad de Israel fue un obstáculo para Dios, tampoco, hermanos, habrá ningún obstáculo para la iglesia de Dios. ¿Por qué? Porque somos su pueblo. ¿Acaso Él no dijo, yo estoy construyendo la iglesia, es mi iglesia? Y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella. Su gracia, su increíble gracia, ¿no? Podemos descansar en las manos de Dios. ¿No deberíamos como iglesia crecer en humildad? La humildad en nuestros corazones de que Dios nos ha elegido para ver. Piensa en la multitud de gente que no ve, la cantidad de personas que desprecian el mensaje. Eso no debería llenarte de orgullo. Yo veo, ellos no. Debería llegarte de un corazón humilde. Dios en su misericordia te ha permitido ver. Dios en su misericordia te ha permitido escuchar. ¿Para qué? Para que vayas y prediques a Cristo y este crucificado. No deberíamos crecer en orgullo ni arrogancia, deberíamos crecer en humildad y quebranto. No deberíamos decir, mírenme, yo veo, sino decir, Señor, ¿por qué veo? Si no es por tu gran misericordia, mi vida. No deberíamos crecer en asombro como iglesia. El Dios que adoramos está en control absoluto y total, y esto debe producir en nuestras vidas, ¿qué? Asombro. Ni todos de nosotros, quizás buenos negociantes, hombres inteligentes, estrategas y todo lo que ustedes quieran, seres pensantes, pudiésemos haber ideado un plan tan poderoso. ¿Y por qué? Porque Dios está avergonzando la inteligencia de los hombres, para que nosotros podamos confiar en Él y sus promesas. Dios tiene al mundo en sus manos. Y Él está día a día salvando a su pueblo, a los suyos. Él no tiene las manos atadas.
Él no está desesperado por las circunstancias. Él sigue obrando según sus planes. Nada frustra los planes de Dios, nada frustra los propósitos de Dios, nada puede derribarlo ni detenerlo. Por lo tanto, iglesia, tú y yo podemos confiar en las promesas de Dios. Déjame leerte un texto muy homólogo a Romanos 11:33, y es el mismo apóstol Pablo que lo escribe después de estallar en adoración en Efesios 1, 2 y 3, explicando detalladamente el plan de salvación. Dice el apóstol Pablo en Efesios 3, 14, 21. Cuando pienso en todo esto, y esto es aplicado también a lo que acabamos de leer, cuando pienso en el plan soberano de Dios, cuando pienso en el plan de redención, cuando pienso en la victoria de Cristo para sus pueblos y su pueblo, dice, cuando pienso en todo esto, caigo de rodillas y elevo una oración al Padre, el creador de todo lo que existe en el cielo y en la tierra. Pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su Espíritu. Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. Que dijimos cuando cuando empecé a predicar esta mañana, que tendemos en las circunstancias difíciles dudar de quién, del Señor. Pero cuando entendemos el plan soberano de Dios, esta nos lleva a enraizarnos en el amor de Dios, y es ese amor profundo en Dios, su conocimiento, su poder, su majestad, es lo que nos mantiene fuertes y firmes en los momentos de crisis. Espero que puedan comprender cómo corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros. Gloria a Él en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, desde hoy y para siempre. Amén. El mismo principio de menor a mayor. Entonces pon tu mirada en el Señor. La razón por la que estamos batallando día a día en confiar en el Señor es que hemos dejado de verle a Él. ¿Oramos? Señor, te agradecemos el privilegio tan grande, Padre, de abrir tu palabra, meditar en tu palabra, ser enseñados por tu palabra, ser avivados por tu palabra. Mi oración, Señor, es que como iglesia, Señor, empezando como individuos, como esposos, esposas, hijos, como creyentes, no perdamos el asombro, Señor, de ti. Cuán grande, cuán magnífico, cuán poderoso eres tú, Señor. No hay nadie en esta tierra que pueda siquiera igualarse a tu poder y tu sabiduría. Te pedimos, Señor, que nutras, Señor, nuestras convicciones a la luz de tu carácter. Señor, aunque tendemos a ser pesimistas de manera general, ayúdenos a ver con sus ojos, tener convicción, Señor, de ver a través del Evangelio, tú estás obrando, Señor, poderosamente. A pesar de nuestras debilidades y carencias, Señor, tú estás salvando a tu pueblo. Y por ende, Señor, al final de los tiempos, veremos, Señor, tu gloria en todo su esplendor. Podremos solamente decir cuán asombroso eres, Dios. Cuán grande eres, Señor. Sobrepasa nuestro entendimiento y nuestro razonamiento. Aun si fuésemos lo suficientemente inteligentes, Señor, no podríamos, Señor, ni siquiera arañar la sabiduría tan grande, Señor, que tú tienes. Salvarnos a través de la predicación del Evangelio. Wow, Señor, qué impresionante. Salvarnos a través de la gracia y la misericordia por medio de los méritos de Cristo. Cuán asombroso es tu plan, Señor. Que no depende, Señor, de nuestras obras, pero depende solamente en tu gracia y tu misericordia. Que constantemente, día a día, nos dice: Dios sigue siendo fiel y seguirá siendo fiel por siempre y para siempre. A este Dios adoramos, a este Dios exaltamos y nos humillamos, Señor. Muéstrenos su gloria, como decía Moisés en Éxodo.
y nos mostrarás, Señor, tu carácter, tus promesas, tu plan, tus procesos, y diremos: oh, cuán grande es tu sabiduría, cuán insondables son tus caminos, son más altos que los nuestros, para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor, por este tiempo. Bendiga nuestras vidas a la luz de tu palabra, que podamos crecer, Señor, en conocimiento y entendimiento para la gloria de tu nombre. Amén y amén.